Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Edwin Mina. Hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio que se ve aquí. Es un rectificador de onda completa, también conocido como rectificador tipo puente. ¿Ya? Tenemos un circuito, tenemos 4 diodos. Estos 4 diodos siempre van intercalados. Diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Tenemos también un transformador, ya donde entra voltaje primario de 220 voltios y sale un voltaje secundario de 48 voltios. Recordemos que la funcionalidad de un transformador es transformar de un valor al otro valor. ¿Ya? Es por eso que aquí está ingresando a nuestro transformador 220 voltios y sale 48 voltios alternos. ¿Listo? ¿Qué nos dice el ejercicio? Inciso A, dice dibujar las formas de onda BS, B sub 0 y voltaje en el diodo. Inciso B, calcular los parámetros de rendimiento, que es voltaje de salida promedio, corriente promedio de salida, aquí es potencia de salida, BRMS es valor medio cuadrático, RMS es valor medio cuadrático de la corriente de salida. Ya potencia de salida en corriente alterna. Y también tenemos lo que es la eficiencia, voltaje de salida en corriente alterna, factor de forma. Aquí RF es factor de componente ondulatoria. ¿Ya? Este TUF es factor de utilización de transformador. Entonces, es lo que nos pide el inciso B, calcular todos estos parámetros. Ya. Inciso C, para un valor, para un voltaje de entrada en corriente alterna de voltaje primario 220 voltios con una frecuencia de 50 Hz y el voltaje secundario es de 48 voltios. Como ya habíamos anticipado, ya es esto de esta forma. Ya, inciso A. Vamos a dibujar nuestras formas de onda. Voltaje senoidal B sub S. Sabemos que es un voltaje alterno. Cuando es un voltaje alterno, siempre nuestro señal va a ser en forma senoidal, que de esta forma. Esto es un senoidal, seno de X. También podríamos anotar de esta forma. Con este entendido, hemos dicho que B sub S, voltaje de entrada, que es alterno, siempre va a ser de esta forma. Entonces, con ese entendido, dibujaremos de esta forma. Listo. Ya hemos dibujado B sub S. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Ahora, vamos a dibujar la forma de onda en voltaje de salida. ¿Y dónde está nuestro voltaje de salida? Ya vamos a recordar acá, circula nuestro corriente y sub cero. Y el voltaje de salida está aquí, en esta carga, en esta resistencia. Vamos a medir nuestro voltaje de salida. Para eso, ya, yo voy a utilizar dos colores. El color rojo va a ser positivo, color azul va a ser negativo. Ya, voy a polarizar, mira, más, menos, más, menos. Primeramente vamos a hacer circular nuestro corriente. ¿Ya? Viene por acá, no podría pasar por aquí, porque sabemos que nuestro diodo conduce de esta forma.
ingresa positivo, sale negativo. De esta forma es que conduce, entra en saturación, ¿verdad? Y entonces, con ese entendido, mira, positivo circula aquí, pasa, positivo. Llega hasta ahí. Ahora negativo, mira, nuestro negativo. Negativo llega aquí no podría pasar. Entonces, por acá abajo, negativo. Entonces lo que estamos midiendo en este punto es lo mismo que esto B sub S, ¿verdad? Con ese entendido, nuestro voltaje de salida en el semiciclo positivo va a ser de esta forma. Vamos a colocar aquí abajo positivo, arriba negativo. Listo. Positivo, mira, llega aquí no podía pasar porque está bloqueando. Entonces, este positivo circula nuestra corriente de esta forma acá, pasa aquí, viene aquí, llega hasta ahí. Ahora, esto es nuestro positivo. Este marcador rojo hemos dicho que es positivo. Ahora, nuestro corriente negativo. Ya ingresa de aquí arriba, negativo. No podía pasar por aquí arriba porque está bloqueando. Entonces vamos por aquí abajo. Negativo, negativo. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, interesante. Es de la misma forma, mira, arriba está entrando positivo, abajo llega negativo. Es lo mismo que estamos midiendo de aquí. En vano hemos cambiado de polaridad, ¿verdad? Mira, si se fijan, positivo ingresa aquí, pero arriba se ha ido, por arriba ha entrado un voltaje positivo. Y ahora aquí hemos cambiado polaridad negativa, ya aquí ha circulado, ya llega hasta este punto. Y es lo mismo que hace ratos que habíamos hecho, mira, este no es. Entonces, nuestro forma de onda de esta forma. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Entonces, ¿para qué? Ahora vamos a calcular lo que es voltaje en el diodo. En el voltaje en el diodo va a ser de la misma forma, solo que va a ser inverso. ¿Por qué? Porque aquí estaba trabajando, mira, vamos a colocar ahorita, positivo estaba trabajando, ¿verdad? Positivo. ¿Cuál ha trabajado? 3 y 4. Mientras el 2, el 1 y el 2 estaban abiertos. Entonces va a ser nuestro voltaje negativo en el diodo. Ahora, cuando hemos hecho la polaridad, aquí arriba era positivo, abajo era negativo, ¿cuál es el que no estaba trabajando? Era el 3 y el 4. Entonces nuestro voltaje nuevamente va a ser de esta forma. Ya hemos obtenido nuestras formas de onda B sub S, voltaje en la entrada, voltaje de salida, voltaje en el diodo. Ya. Ahora les voy a explicar sobre el circuito, qué función cumple. ¿Ya? En este circuito vemos que no estamos utilizando nuestro transformador con con una derivación central. ¿A qué me refiero? Porque hay transformadores de este tipo, acá, lo voy a dibujar. Esto es derivación central. Ya, en este ejercicio no estamos trabajando con esta derivación central. Por ese motivo es que hemos utilizado los 4 diodos, porque no existe una derivación central. ¿Ya? Porque en el circuito hemos visto que durante el ciclo positivo la entrada suministra la potencia a través de los diodos 1 y el diodo 2. ¿Ya? En el semiciclo negativo, el diodo 3 y el diodo 4 entra en conducción. Listo. Con ese entendido, ahora vamos a calcular lo que nos pide inciso B.
los parámetros de rendimiento. Ya, inciso B. Aquí lo voy a anotar. Inciso B. Primeramente vamos a calcular lo que es nuestro voltaje de salida promedio. Lo que nos viene con la siguiente fórmula, nuestro voltaje de salida promedio. Entonces, nuestro voltaje de salida promedio, su fórmula general viene de esta forma, ¿ya? Que es voltaje de salida promedio igual a 2 dividido entre 2pi, integral de 0 a pi, voltaje máximo, seno de omega de t, diferencial de omega de t. Entonces, si hacemos esta demostración, vamos a llegar a esta fórmula, a este resultado, perdón, voltaje máximo sobre pi. Entonces, aquí, con esta fórmula ya tenemos, pero no conocemos nuestro voltaje máximo, ¿verdad? Porque nuestro voltaje máximo ahorita es un interrogante, ¿ya? Para calcular voltaje máximo tenemos la fórmula que es de esta forma, que es voltaje eficaz, ¿ya? Sobre, voltaje máximo dividido entre la raíz de 2. Pero aquí, voltaje eficaz, tenemos 48 voltios de esto. Ya, esto es lo que ya tenemos. 48 voltios, que es nuestro voltaje eficaz. Entonces, acá despejamos un voltaje máximo, ya, despejado vamos a tener de esta forma, que es de voltaje eficaz por la raíz de 2. Entonces, ya vamos a tener nuestro voltaje máximo. Va a ser 48 por la raíz de 2. ¿Esto cuánto nos va a dar? Voy a ayudarme con una calculadora que es de 67.8 voltios. ¿Ya? Reemplazamos este valor en esta fórmula. Vamos a obtener nuestro voltaje. ¿Qué es voltaje CD? Es voltaje de salida promedio. Voltaje de salida promedio que va a ser 2 por 67.8 dividido entre pi. Vamos a tener un resultado de 2 por 67.8 dividido entre pi, ¿verdad? Y esto nos da 43.16 voltios. Entonces de 43.16 voltios estamos hablando de las gráficas, su voltaje máximo y su voltaje mínimo, ¿verdad? De esto. Ahora, lo que nos pide la pregunta, ya hemos respondido voltaje de CD. Ahora nos falta hallar el valor promedio de la corriente de salida. Ya tenemos nuestra fórmula. Aquí yo he colocado nuestra fórmula. Reemplazamos los valores SD, voltaje que es de 43,16 voltios, dividido entre la carga resistencia es de 100 ohmios. 100 ohmios. Vamos a tener 43.16 dividido entre 100, ¿verdad? 100. Esto nos da como 0.43 amperios. Ya. Ahora, potencia. Ya hemos calculado. Nos falta lo que es potencia
de salida en corriente continua. Perdón, sí, corriente continua. Ya. Potencia de salida. Perdón, potencia. ¿Dónde está? Potencia SD va a ser ahora nos falta calcular lo que es nuestra potencia de salida, que es BS, que es 43,16 voltios por ICD, que es 0.43. Esto nos va a dar 43.16 por 0.43, ¿verdad? Esto nos da 18 watts. 18 watts de potencia. Esto es nuestra potencia. Ahora BRMS. ¿Qué es BRMS? Valor medio cuadrático de voltaje de salida. Valor BRMS, que es voltaje máximo 67,8 voltios dividido entre la raíz de 2. Vamos a tener 67.8 dividido entre la raíz de 2, que va a ser de 47.9 voltios. Listo. Y RMS, ¿qué es? Es valor medio cuadrático de corriente de salida. ¿Ya? RMS, que es BRMS, que nos dice 47,9 voltios dividido entre la resistencia, que es de 100 ohmios. 100 ohmios. Eso nos da 0,47 amperios. Potencia de salida en corriente alterna, que es BRMS multiplicado por IRMS. BRMS tenemos 47,9 por IRMS 0,47 amperios. Así más. ¿Cuánto va a ser? Que es de 47.9 por 0.47. Ya, esto nos da 22.51 watts de potencia. Ahora, eficiencia. Eficiencia es BCD al cuadrado dividido entre BRMS al cuadrado. Eficiencia, vamos a tener BCD. ¿Dónde está BCD? 43,16 voltios todo elevado al cuadrado dividido entre BRMS. BRMS es de 47,9 voltios todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Vamos a tener entonces que es de 43.16 al cuadrado, ¿verdad? Y ahora en denominador, que es 47.9 todo elevado al cuadrado, nos da una respuesta de 0.81. Y esto multiplicado entre 100%
vamos a tener 81% de eficiencia. O sea que nuestro circuito funciona. Ahora, VCA. ¿Qué es VCA? Lo que nos está pidiendo es voltaje de salida en corriente alterna. VCA, que es de esta forma. BRMS 47.9 todo elevado al cuadrado menos BCD 43,16 voltios todo elevado al cuadrado. Y esto vamos a tener una respuesta de 47.9 todo elevado al cuadrado menos 43.16 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser 20 voltios amperios. 20 voltios amperios. Listo. Factor de forma va a ser factor de forma BRMS sobre BSD. Ya que es BRMS de 47. Factor de forma es de 47,9 dividido entre BCD. 43.16 voltios. Ya. Nuestro factor de forma entonces vamos a tener 47.9 dividido entre 43.16. ¿Qué va a ser? De 1.10. 1.10. Listo. Ya hemos obtenido nuestro factor de forma. Ahora nos falta RF. ¿Qué significa? Que es factor de componente ondulatoria. Aquí vamos a continuar. Ya aquí. Que es de esta forma. Nos dice, según la fórmula, factor de forma todo elevado al cuadrado, que va a ser 1.10 al cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Cuánto nos da una respuesta? Que va a ser a ver, factor 0.45, ¿verdad? Sí, 0.45. 0.45. Pero multiplicado por 100% va a ser 45%. Entonces, 45%. Listo. Ahora, finalmente, lo que nos falta calcular es la factor de utilización de transformador. TUF, conocido también como TUF. Para eso tenemos incógnitas de BS y corriente S. Ya. BS es lo mismo que BRMS. ¿Ya? Corriente S es lo mismo que corriente RMS. Con eso entendido, reemplazamos nuestro TUF. Vamos a tener potencia CD. ¿Dónde está potencia? Es de 18 watts. 18 watts. Y BRMS es de 47,9 por y S. A ver, ¿dónde está nuestro corriente? RMS, ¿verdad? 0,47. Calculamos y finalmente lo que nos va a dar una respuesta es de 0.47 es de 0.79. 0.79. ¿Ya? En esto multiplicado entre 100% por 100%, finalmente nuestro TUF transformada, también conocido como factor de utilización del transformador, ¿verdad? Va a ser 70
de 79%. Ahora vamos a pasar a simular en porteos nuestro circuito. Ahí vamos a ver las diferentes señales, lo que es voltaje de entrada, voltaje de salida, voltaje en el diodo. Ya estamos en el simulador de proteos. Necesitamos diferentes materiales, que es primeramente una resistencia, ¿ya? Resistencia, seleccionamos haciendo doble clic, ¿ya? Luego necesitamos lo que es transformador, ¿ya? A ver, alternador primero, alternador, alternador. Luego necesitamos lo que es puente de diodos. Voy a utilizar ya para no estar armando uno por uno, que es de bit, puente de diodos, ya, puente de diodos. Luego necesitamos, voy a utilizar un fusible, porque en la práctica siempre se utiliza un fusible, ya, un fusible. Luego un switch, ¿dónde está switch ahora? Acá, switch guión S, T, que está, un pulsador, perdón, un switch y un transformador, perdón, no encuentra, entonces transformador 2P25, acá está, aquí ya hemos encontrado. ¿Qué más? A ver, voy a colocar un LED para que se vea más bonito, ¿no? Un LED color, a ver, ¿qué color pongo? A ver, un color, listo. LED, eso es todo que necesitamos, ¿verdad? Vamos a alternador. Necesitamos seleccionar un poquito de zoom acá, un alternador. Luego esto vamos a necesitar, ya, fusible, siempre el fusible tiene que ser en la entrada, perdón. Luego un switch para activar y desactivar. Luego necesitamos nuestro transformador. Listo, hacemos una conexión acá, ya, perdón, hacemos una conexión de esta forma. Ahora nuestro fusible necesitamos, vamos a empezar a configurar, ya. Nuestro voltaje primario es de 220 voltios, ¿verdad? Ya, entonces colocamos 220 voltios primario y una frecuencia de 50 Hz en Bolivia. Luego nuestro fusible va a ser de un, a ver, vamos a trabajar con 2.5 amperios, sí, 2.5 amperios. ¿Y qué más necesitamos? A ver, un switch. Vamos a utilizar voltímetros, ya, con voltaje alterno, que mide voltaje alterno, que serían
Esto es amperímetro, esto es voltímetro, ¿no? Voltímetros. Aquí en la entrada vamos a ver cuánto nos da, y en la salida vamos a medir cuánto de voltaje nos está saliendo en voltaje alterno. Hacemos la conexión. Ahora es muy importante hacer configuración en nuestro transformador, porque aquí estamos trabajando en nuestro transformador, perdón, aquí 220 voltios, ya, eso es voltaje primario que está ingresando, ¿verdad? Ahora aquí en el ejercicio nos pide que salga 48 voltios. Ya sabemos que nuestro transformador cambia de un valor al otro valor, o sea, transforma nuestro voltaje también en corriente. Ya para eso debemos hacer una configuración. Como necesitamos aquí 48 voltios, hacemos factor de acoplamiento. ¿Cómo? Si necesitamos 48, entonces sería 48 dividido entre 220 voltios, eso se hace como 0,21, ¿verdad? 0,21. Entonces es lo que debemos de programar acá, ¿ya? 0,21. 21. ¿Listo? Ahora nuestra salida, hemos dicho, no tiene una salida central. Aquí no tiene nuestro transformador una salida central. Entonces colocamos de un hilo. ¿Ya? Mantenemos esto y vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a ver un error. Como nos sale un error de fusible, vamos a cambiar de fusible. Vamos a buscar un fusible que sea ideal. Fusible activa. Este fusible es lo que necesitamos. Hacemos doble clic, reemplazamos acá. Ahora sí ejecutamos la. Activamos nuestro switch. Mira, está ingresando 155 voltios y nos está dando una salida de 32 voltios. ¿Por qué? Porque sabemos que 220 voltios es dividido entre raíz de 2, ¿verdad? De esa forma es que nos está dando 55 voltios de entrada. Ya estamos hablando de un voltaje alterno que es voltaje eficaz, ¿verdad? Perdón. Es donde estamos trabajando con voltaje monofásico. Sabemos que el voltaje monofásico es 220 voltios dividido entre raíz de 2, ¿no? Es por esa razón que tenemos es 155 voltios en la entrada y en la salida nos da como 32 voltios. Correspondiente, ya vamos a conectar este punto acá a nuestro diodo. Luego este punto de aquí hacemos conexión negativa. Ahora necesitamos nuestra resistencia. Resistencia vamos a colocar aquí. Hacemos un de 100 ohmios. 100 ohmios. Listo. Y un poquito más abajo para conectar, perdón, para colocar nuestro LED. Aquí lo voy a... Listo. Hacemos la conexión. Conectamos esto y esto de acá y esto. Listo. Ya tenemos todas las conexiones hechas. Ahora vamos a medir nuestro voltaje de salida, pero a continua. Para eso necesitamos un voltímetro que mide voltaje continuo. Vamos a ver cuánto nos está dando. Rectificado nuestro
circuito, perdón, aquí estamos mal, esto es aquí, esto acá tiene que ser, ahora sí, ya vamos a ejecutar y vamos a ver. Mira, 155 y nos está saliendo 13 voltios. Ya, ¿qué es lo que está pasando? Está empezando a rectificar, pero con nuestra frecuencia es 50 Hz, es por eso que se apaga, se enciende nuestro LED. Vamos a empezar a rebajar. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra frecuencia, valor a 20 Hz. Ya hemos cambiado el valor. Mira qué es lo que pasa. Con 20 Hz, mira, lo ideal. Poco parpadea, mira. Se mantiene casi encendido. Y voltaje de salida 3 voltios. Eso es con 20 Hz de frecuencia. Pero cuando es 50 es distinto, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar osciloscopio para mirar nuestras formas de onda. Acá lo voy a colocar aquí. Entrada A va a ser nuestro señal rectificado que está saliendo. A ver, ejecutamos nuevamente. Vamos a ver que ahí está. Mira, estamos trabajando canal A, ¿verdad? Carga, descarga. Voy a ajustar que esté aquí. Luego los demás, voy a apagar los demás canales. Ya por si acaso es continua. Tiempo. Aquí estamos viendo. ¿Ya? Esto es nuestro señal rectificada que ya nos está dando nuestro rectificador tipo puente, ¿verdad? Mira, nuestra señal es en voltaje continuo. Ahora vamos a ver nuestro voltaje de entrada. A ver, para eso voy a voltaje de entrada. Este mismo canal voy a utilizar. Voy a hacer la conexión acá. Vamos a ver. Aquí está. Nuestro voltaje de entrada es canal alterna. Y vamos a rebajar nuestro voltaje. Listo. Ahí está nuestro voltaje de entrada. Una señal sinusoidal, ¿verdad? Ya tenemos esto. Ahora nuestro el voltaje en el diodo va a ser medir estos diodos, ¿verdad? Pero perdón, aquí voy a hacer desconexión. Listo. Lo voy a medir acá mismo, pero va a ser solo invertido, ¿ya? De esta forma vamos a tener voltaje en el diodo canal A. Voy a aumentar un poquito más. Canal A, pero invertido. Esto es nuestro voltaje del diodo. Ya hemos demostrado en osciloscopio que funciona correctamente. Muchas gracias a todos y no se olviden darme un like a mi canal y estaré subiendo más videos de electrónica y también de matemática y mucho más.